de Izquierda Unida aprobamos en los estatutos que cada año haríamos una asamblea de rendición de cuentas donde normalicemos la cultura de la evaluación política. Yo creo que es muy importante que las organizaciones políticas practiquemos internamente lo que también defendemos externamente para las instituciones. Se hace débil el mensaje de quienes plantean cosas diferentes para las instituciones a las que aspiran a servir o en las que están gobernando y después internamente no sean coherentes con esa propuesta. Y precisamente uno de los motivos de esta rueda de prensa es presentaros la Asamblea de Balance de 2019 que se desarrollará en Granada el próximo domingo 17 de febrero y que es un debate organizativo en la que, desde luego, Izquierda Unida demuestra ser una organización que está en primera línea de democracia y de procedimiento democrático en su gestión y en su participación. Una democracia interna que es la que garantiza la cohesión de la organización, en definir las políticas que tenemos que desarrollar y también en evaluar y hacer balance. Esta asamblea de balance tenía que haberse celebrado el pasado octubre de 2018, es decir, coincidiendo con el primer aniversario de la nueva dirección, al año después de la última Asamblea General, y no se pudo hacer por razones obvias, que fueron la convocatoria del adelanto de las elecciones autonómicas. ¿Qué hemos decidido hacer? Pues normalizar esa cultura de evaluación y no caer en una tentación de haberla dejado para octubre del año que viene. Yo creo que nunca pueden buscarse excusas para desarrollar lo que es para nosotros un hito en el ámbito de la cultura de evaluación. Normalizar la evaluación interna de una organización supone que ésta se pone a analizar aquellos cumplimientos que se han hecho respecto a la estrategia y los acuerdos que tuvimos y corregir los errores que se hayan cometido. Al hacer balance y evaluar, esta asamblea tiene un proceso de debate en las asambleas locales. Esto no es un proceso de debate local, provincial y andaluz, sino simplemente y directamente desde cada una de las asambleas locales acudir con su delegada o delegado a la Asamblea Andaluza directamente, sin ningún tipo de filtro, votado y elegido y seleccionado por las bases, y un debate a tumba abierta en el ámbito andaluz. Tendrá una primera parte por la mañana en la que, una vez que expongamos el análisis y el informe de balance, este será sometido a debate y aprobación o rechazo. Cuando hablamos de informe de asamblea de balance, consiste en marcar una reflexión de la situación política y del cumplimiento, una valoración política del cumplimiento de las tareas que nos habíamos encomendado en el plan de acción que desarrollamos a lo largo de 2018 y también de cada una de las responsabilidades de organización, de finanzas, de institucional, de proceso constituyente, elaboración programática, formación y comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de hacer balance sobre cada una de las responsabilidades, la Asamblea de Balance tiene soberanía plena para decidir si acepta, aprueba el ejercicio y el trabajo desarrollado o, por el contrario, lo rechaza y, por tanto, se activarían los procedimientos revocatorios que contempla nuestra organización. Es decir, una Asamblea de Balance no es una asamblea para asumir acríticamente lo que se ha hecho, sino para analizar críticamente lo que se hace y, por tanto, tiene la soberanía para ratificar a las personas responsables de la dirección o para revocarlas. Y creo que eso es un ejercicio de democracia y de normalización de la cultura de la evaluación en las organizaciones que no tienen que esperar ni a componendas de aparataje organizativo ni a cada 4 años de reflexión política condicionada por cada momento. Es una asamblea, por tanto, importante para nuestra organización. Es un hito de profundización democrática que no sostiene ninguna otra organización en el panorama político. Y en esa línea de trabajo, y una vez que se debate sobre ese informe que se ha enviado a todas las asambleas para que lo debatan, para que lo analicen, para que hagan aportaciones y críticas e informes, se someterán a votación el informe de balance y cada una de las partes que exponga cada una de las personas responsables de la dirección en los ámbitos que les compete
en la que se hace un cumplimiento de evaluación, además perfectamente medible, de lo que se ha conseguido, de lo que no, y qué propuestas y líneas de trabajo se tienen que desarrollar para 2019. Y la segunda parte de esa asamblea de balance también adquiere en este año específicamente, no otras, porque la asamblea de balance se desarrollará todos los años, pero en esta adquiere una segunda parte, que se desarrollará además en la sesión de tarde, sobre las elecciones municipales. Es decir, esta asamblea de balance tiene un carácter también de balance y de mirada a futuro, y digamos que es de mirada a futuro inmediato, que son las elecciones municipales tan importantes para nuestra organización y que evidentemente en esta asamblea lo que se va a completar y a acordar es el desarrollo de esa apuesta de unidad que hacemos en los espacios municipales y la necesidad de crear espacios de cambio con un objetivo, que lo adelantamos y que queremos que salga de esa asamblea, que es convertir los ayuntamientos en instituciones que demuestren que no solo se pueden gobernar de otra forma, como lo va a hacer y lo está haciendo el gobierno autonómico, sino que se gobierna de manera más eficaz y más eficiente en favor de las clases populares y a la gente a la que servimos. En una clave clara, la estrategia de unidad, que en 2018 ha tenido un gran hito, que ha sido la creación del espacio de Adelante Andalucía. Nosotros consideramos que el espacio de Adelante Andalucía tiene y tendrá credibilidad en la medida en que sea perdurable, en la medida en que garanticemos a la sociedad andaluza, que nos ha apoyado, 600.000 andaluces y andaluzas nada menos, que es perdurable, que va a seguir pergeñando ese espacio que es necesario para las clases populares. Si 2018 fue el año de la creación de Adelante Andalucía, 2019 debe ser la consolidación de este espacio unitario y hacerlo también a través del hito de las elecciones municipales. La dirección política ha valorado positivamente la puesta en marcha, el inicio de este camino que se aventura importante para los intereses de los trabajadores y trabajadoras andaluzas, de la gente que necesita de unas instituciones que le garanticen derechos, porque no tienen otro patrimonio que los derechos que se den desde las administraciones públicas. Y, por tanto, lo que falta es el escrutinio de la militancia, a ese análisis y a esa valoración. Y, por tanto, creo que, en definitiva, la Asamblea de Balance es una asamblea de una profunda raigambre democrática, de una profunda coherencia democrática en una organización con una activación de estos procedimientos de participativos colectivos, de debate común en torno a la estrategia y también en torno a la evaluación del cumplimiento de esa estrategia, con una capacidad para decir sí a ese escrutinio, decir sí a ese balance o revocarlo si no se está satisfecho y, por tanto, tiene capacidad para revocar cualquiera de las responsabilidades de la dirección andaluza y también para abordar algo muy importante, que es la estrategia de consolidación del espacio de Adelante Andalucía en el marco de las elecciones municipales, en el marco de la unidad, para garantizar gobiernos de cambio en los ayuntamientos que sean gobiernos de defensa de la gente, de defensa de los servicios públicos y de contrapoder y contraprogramación a las políticas de recorte, de bajada de impuestos a los ricos del gobierno andaluz y de deterioro de los servicios públicos. En cuanto a otros asuntos, nos gustaría también decirles que Izquierda Unida va a presentar varias iniciativas en forma de mociones a los ayuntamientos andaluces donde tiene representación, a los cientos de ayuntamientos y alcaldías, sobre educación y sobre sanidad. Una moción en educación donde vamos a exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que garantice los puestos escolares de la red pública de centros educativos para el curso 2019-2020. Ustedes saben que el 1 de marzo empieza el calendario de matriculación y febrero es clave para dejarle claro al Gobierno autonómico que hay que defender cada uno de los puestos escolares, cada una de las líneas o grupos educativos en la red de centros públicos de educación obligatoria y posobligatoria no universitaria. Y se tienen que pronunciar los ayuntamientos en la defensa de los puestos escolares de cada municipio de carácter público y la garantía de que van a seguir siendo oferta
pública escolar para el curso 2019-2020. Ni un puesto escolar puede eliminarse para el año que viene y evidentemente lo tenemos que hacer en febrero para que el Gobierno autonómico se posicione y el 1 de marzo no salgan menos puestos escolares en la educación pública. En cuanto a sanidad, una moción muy clara. Necesitamos un refuerzo de la atención primaria. El propio Gobierno pasado, anterior de la Junta de Andalucía, lo reconocía. Anunció un plan, pero nosotros queremos medidas con carácter urgente para el refuerzo de la atención primaria en el ámbito rural, el refuerzo de urgencia y la dedicación del 20% de los presupuestos sanitarios a atención primaria, la garantía de asistencia pediátrica en la zona de despoblación y un plan específico para personas mayores. Creemos que es importante la toma de iniciativa a través de los ayuntamientos de la defensa de los servicios públicos y, desde luego, frente a un Gobierno, el de Juan Manuel Moreno, que todavía no es capaz de ponerle fecha a la presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2019, tienen que estar, desde luego, a través de los ayuntamientos de la defensa de los servicios públicos, de la fijación de población en el territorio y del mantenimiento de los mismos. Sería interesante que en ese sentido nosotros tenemos claro que algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno andaluz se inscriben dentro de una lentitud en el ritmo. Nosotros pensábamos que era una cuestión de marca de Susana Díaz en la lentitud de la toma de medidas del Gobierno y parece que Juan Manuel Moreno se está imbuyendo del espíritu o el fantasma de Susana Díaz en San Telmo, que es la lentitud de la toma de decisiones. No es posible que 62 días después de las elecciones generales aún no se estén nombrando a los puestos de nivel clave del ejercicio de un gobierno, como son las direcciones generales y las secretarías generales. Están yendo a un ritmo muy lento, diríamos que extremadamente lento para lo que necesita Andalucía, en la que se une la parálisis del nuevo gobierno en la puesta en marcha de una maquinaria que es compleja, pero que necesita cuanto antes normalizarse, a la paralización que ya nos tenía acostumbrado Susana Díaz en los terminales, en el periodo terminal de su gobierno autonómico. Así que, por nuestra parte, lo que le tenemos que decir al gobierno, a Juan Manuel Moreno es que tiene que aplicar o tiene que convertir su gobierno en un nombramiento magnis itineribus, nombramiento a marchas forzadas de los cargos de gobierno, una puesta a punto de un gobierno que no puede estar entreteniéndose en ver cómo resuelven las diferencias Partido Popular y Ciudadanos con respecto a qué cuotas de poder van a tener o qué competencias establecer. Nos parece que no procede una necesidad de cambio que han dado los andaluces en cuanto a las titularidades del gobierno, pero que sin embargo se están viendo en una especie de fusión, de proceso de fusión política en los modos, en los ritmos, en las cadencias y sobre todo en la profunda lentitud en la toma de decisiones al respecto. Y si no han quedado agotados, pues quedo expuesto a las preguntas que ustedes consideren. Entiendo que de cara a las elecciones municipales se va a acreditar municipio por municipio esta alianza entre Izquierda Unida y Podemos. Esa es su intención, ¿verdad? Sí. Nuestra intención es establecer espacios de unidad, no solo con Podemos e Izquierda Unida, sino con más organizaciones. Podemos e Izquierda Unida estamos de acuerdo ambos en eso, en establecer esos espacios de unidad para ganar ayuntamientos, para servir de acicate y estímulo a la construcción de ayuntamientos que desarrollen políticas sociales en favor de la mayoría social, de las administraciones más cercanas que tienen competencia en satisfacer demandas de la población, en mantener servicios de gestión pública, como es el caso del agua, que son determinantes para el bienestar de la población y que requieren del esfuerzo de unidad y el compromiso histórico de un proceso como el de Adelante Andalucía, que para que tenga credibilidad, para que tenga arraigo, pues la perdurabilidad es algo básico, es decir, si no establecemos un proyecto con carácter perdurable, difícilmente puede ser creíble. Sí, una pregunta. ¿Esa alianza también está sujeta a la crítica de los delegados en la Asamblea de Granada? Claro, una asamblea de balance es una asamblea de balance, es una asamblea donde se abre el ejercicio y la ejecución de las políticas que nos habíamos dado y la gente
tiene que valorar. Lo que no está en cuestión es la estrategia, es decir, la Asamblea de Balance no cuestiona estrategia. Eso se aprobó en la Asamblea General. La Asamblea de Balance lo que hace es, si lo que dijimos que habíamos aprobado, estamos de acuerdo en cómo se está haciendo. Esa es la valoración. Y evidentemente la Asamblea de Balance, ¿qué dice? Pues oiga usted, ¿no sirve para llevar una tarea? Pues establece el procedimiento de revocatorio. O dice, sí, hagamos esto y vamos a plantear a partir de ahora este tipo de aspectos que a lo mejor no han salido como considerábamos, o si hay elementos de análisis crítico para recuperarlo. La Asamblea de Balance no es una asamblea general, por tanto no cuestiona ni condiciona, no se abre el debate de la estrategia de unidad que se mantiene, sino de hacer balance sobre cómo se ha ejecutado y ver cómo se debe ejecutar a partir de ahora. ¿Es más sobre las personas que llevan a cabo esa estrategia? Hombre, y sobre la táctica, porque a lo mejor si las asambleas consideran que se han cometido errores de ejecución de esas políticas, pues habría que rectificar esos errores. Y desde luego, sin lugar a dudas, es una exposición clara, pública, transparente y democrática sobre la valoración de los trabajos que hemos hecho cada uno de los miembros de la dirección. Yo quería preguntarte también sobre los demás temas que lleva el Sí. Consejo de Gobierno. ¿Qué le parece lo del privado de Colón y la medida de regeneración democrática? Bien, sobre la prueba de cribado de Colón para la universalización, pues es evidente que son medidas necesarias para la sanidad, la salud de los andaluces y las andaluzas. ¿Qué me van a decir? ¿Qué les voy a decir yo? Sí queremos leer la letra pequeña de ese acuerdo. Y queremos, porque desde nuestra posición política tenemos muy claro que las medidas de carácter universal las debe atender la sanidad pública. Y por tanto los refuerzos de plantilla, de recursos, de aprovechamiento de las instalaciones e infraestructuras deben hacerse con un protagonismo de la propia infraestructura de hospitales, de clínicas, de atención primaria, de centros de salud públicos. Y por tanto queremos estar a la espera de la letra pequeña, no vaya a ser que ya tengan la primera tentación de utilizar una medida de carácter universal para satisfacer los problemas de salud de los andaluces para llenar los bolsillos a las clínicas y a la patronal privada de la sanidad. ¿Y la medida de regeneración democrática, la creación ¿De la Oficina Antifraude? Postureo. La creación de un gobierno de la Oficina Antifraude es un postureo porque si el gobierno es el que crea la oficina, nombra a las personas responsables y de ellas depende, estamos metiendo al zorro en el gallinero. Nosotros, que hemos defendido siempre Podemos Izquierda Unida, por tanto, las fuerzas que conforman Adelante Andalucía, una oficina antifraude, la hemos defendido siempre con una línea de coherencia integral, que significa que la oficina antifraude debe depender del Parlamento y, por tanto, no puede estar condicionada, marcada en su estrategia, diseñada en cuanto a su plan de trabajo, definida en cuanto a sus prioridades por un gobierno que es el que tiene que estar sometido a la fiscalización de esa lucha contra el fraude. Por tanto, ¿qué estamos hablando? De un profundo postureo del gobierno que dice, montamos una oficina antifraude, pero yo nombro a su responsable, yo establezco el organigrama, yo decido cuáles son las prioridades, la carga presupuestaria, sus limitaciones, el trabajo específico y después sacamos conclusiones. No, una oficina antifraude precisamente no puede estar controlada por el gobierno. Y por tanto es una actitud de postureo en el que el gobierno ahora de pronto descubre las delicias y excelencias del Ejecutivo donde antes decía, cuando estaba en la oposición, que tenía que ser del Legislativo. Es la misma posición de postureo que tiene cuando establece que como gobierno va a promover una comisión de investigación de la FAFE. Mire usted, tienen ustedes dos grupos, no uno, dos grupos, Partido Popular o Ciudadanos, para poder registrarlo. Y por tanto, la posición de decir desde el gobierno vamos a crear una comisión de investigación es un postureo que lo que sí queremos es que si se va a llevar a cabo, y desde luego Adelante Andalucía, ya lo hemos hablado, que no solo la queremos llevar a cabo, sino que vamos a reivindicar la presidencia del mismo, porque evidentemente no se puede cometer el error de Bustinduy de poner de presidenta de una comisión a una persona representante del gobierno
y por tanto el Partido Popular y Ciudadanos, que estuvieron en contra de ese... Bueno, el Partido Popular fue el que estuvo en contra, Ciudadanos no, de esa posición. Esperemos que también sigan ese criterio y desde luego no va a ser el Partido Socialista quien vaya a presidir una comisión de la FAFE sobre una acción de su momento de gobierno. Creemos que desde Adelante Andalucía el grupo parlamentario, el único grupo parlamentario que está legitimado para presidir esa comisión de investigación.